Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Me has dado tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí. Me
diste amor, me diste paz, tomaste de mi plenitud para llenarme junto a ti. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rodeado de tu bendición en mi existir. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Me has inundado de tu amor, de tu ternura y comprensión, de tu cuidado y tu calor. Cada mañana puedo ver cuando respiro y miro el sol que permanece siempre fiel. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rodeado de tu bendición en mi existir. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón, y no me falta nada, no. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo la vida y tengo el sol. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Y no me falta nada, no. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Y no me falta nada, no. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo la vida y tengo el sol. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Y no me falta nada, Tengo un no. camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo razones para vivir. Gloria a Dios. Buenos días, amigos. Bienvenidos a nuestra predicación semanal del Grupo G316 Condesa. Quisiera empezar por agradecer a la familia Gedeón que cada semana nos guían en estas alabanzas que preparan nuestro corazón para poder escuchar la palabra de Dios, que toca nuestra vida y que seguramente toca nuestras emociones también, llevándonos a actos de gratitud para con Dios por todas las cosas que nos regala en la vida. Igualmente me gustaría agradecer a la familia Gómez, a Laura, a Daniel, que todas las semanas trabajan con nosotros en la transmisión de estas predicaciones, de nuestras cápsulas semanales los miércoles, y de entrevistas como la que tuvimos el día de ayer, tenemos cada 15 días, con personas que traen aliento a nuestras vidas, que traen enseñanzas espirituales que son importantes en todo tiempo y especialmente en estos momentos de prueba, de dificultad que a veces estamos viviendo. El día de hoy me gustaría comenzar con una oración pidiéndole a Dios que nos guíe en este estudio que vamos a tener, que desde mi punto de vista va a enfocarnos en todo lo que Dios hace en nuestra vida
y por todas las cosas por las que efectivamente debemos estar profundamente agradecidos con Él. Quiero decirte que nuestro estudio de hoy podría, si bien tiene otro nombre, pero podría prácticamente llamarse un remanso de serenidad. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe y comenzamos con esta preciosa enseñanza del Salmo 91. Señor, queremos darte muchas gracias en este día. Gracias por todo el trabajo precioso que haces en nuestra vida. Y gracias, Padre, porque podemos venir delante de ti para ser consolados, cuidados, guiados durante todo tiempo. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias por tu bondad hacia nuestras vidas. Y hoy te pedimos que tú bendigas este tiempo, que tú derrames tu gracia sobre nuestras vidas y que nos lleves a aprender realmente estas lecciones que tienes para nosotros, estas enseñanzas que pueda hacer que vivamos de una manera diferente. Te pedimos, Señor, también porque tú mantengas la transmisión estable y que de esta manera se pueda escuchar para todos nuestros amigos donde quiera que estén. Gracias, Dios, de verdad, en el nombre de Cristo Jesús, para su gloria. Amén. Muy bien, como ya les anticipé un poquito, nuestro estudio se llama Al abrigo del Altísimo y durante varias semanas vamos a estar estudiando uno de los salmos de mayor impacto en nuestras vidas, uno de los salmos que seguramente nos va a llevar a confiar completamente en la protección de Dios para nuestras vidas. Es el Salmo 91. Este es un salmo, perdón, la mayor parte de los salmos fueron escritos por el rey David. Sin embargo, tenemos algunos otros salmos que fueron escritos por otros autores. El libro de los salmos es prácticamente una recopilación de varios autores. En este caso no sabemos con exactitud quién lo escribió. El salmo anterior, el Salmo 90, es una oración de Moisés. Y a veces se tiende a pensar que cuando el siguiente salmo no tiene un autor específico, se le atribuye al autor del salmo anterior. En ese sentido, podríamos pensar que el salmo fue escrito por Moisés o posiblemente por el propio rey David. Pero independientemente de quién lo haya escrito, esta es una lección que todos los creyentes tenemos que aprender a vivir. Esta es una lección en la que Dios nos lleva a confiar de tal manera que nos permite vivir con una total serenidad, especialmente en los momentos en los cuales hay turbulencia, problemas, dificultades o situaciones que son completamente imprevisibles para el futuro. La realidad es que la vida nos enseña muchas veces que no tenemos la vida tan segura, ni tan estable, ni tan comprada, como a veces queremos interpretar o queremos dar a entender a los demás. La vida no está en nuestras manos, ni tu vida ni la mía. No sabemos cuánto va a durar nuestra vida, no sabemos lo que va a suceder mañana, y tampoco sabemos, en ningún sentido, cómo será tu vida el día de mañana o la próxima semana. Esta incertidumbre, que normalmente no nos gusta, es la incertidumbre que viene como parte inherente de la vida y que en realidad nos lleva a confiar en Dios, que sí tiene el control de las circunstancias, que sí tiene el control de nuestras vidas y que por otro lado puede, sin duda, cuidarnos y guardarnos. ¿Sabes? Hoy especialmente veo a mucha gente muy preocupada por el futuro, muy preocupada por lo que nos depara el futuro. Sobre todo en aspectos económicos, en aspectos de salud, en aspectos sociales. Y la realidad es que solamente la palabra de Dios puede traer una total estabilidad y una total serenidad a nuestras vidas en estos momentos de gran incertidumbre. Si nos estás escuchando por primera vez, si te suena un poco extraño todo esto de lo que estamos hablando, seguramente es porque necesitas conocer a Dios en forma más personal, conocerlo en forma profunda. Esto solamente sucede cuando tú y yo nos acercamos a la cruz del Calvario, reconociendo nuestros pecados, pidiéndole a Dios perdón por ellos y pidiéndole de esta manera que nos permita apropiar el sacrificio que Jesucristo realizó por nosotros en aquella cruz. Cuando tú y yo le abrimos la puerta de nuestro corazón a Cristo, después de haberle pedido perdón en una actitud de arrepentimiento, después de haber apropiado el pago de Jesucristo en la cruz, lo invitamos a morar a nuestra vida como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Él, dice la Escritura, nos hace nacer de nuevo. Esto quiere decir que espiritualmente comenzamos una vida que no teníamos antes de conocer a Cristo
y que nos permite, de esta manera, poder tener la seguridad de nuestra eternidad, de nuestra salvación eterna y además la seguridad de que Dios cuida de nuestras vidas en todos los aspectos. El Salmo 91 podría ser llamado el Salmo de protección. Y es un salmo muy importante porque Dios una y otra vez nos habla aquí de la protección eterna que Dios tiene sobre aquellos que le han encomendado su vida. Comienza el salmo diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiero decirte que el día de hoy vamos a estudiar los versículos 1 y 2 de este salmo, lo que tú y yo podríamos llamar un manifiesto de los santos o un manifiesto de los creyentes, es decir, aquellas cosas en las que tú y yo podemos depositar completamente nuestra confianza. Y cuando dice el que habita al abrigo del Altísimo, habla de aquellas personas que literalmente viven abrigadas por Dios. No aquellas personas que tienen algún día un acto de fe, o aquellas personas que no tienen una relación permanente, continua con Dios, sino aquellas personas que han decidido habitar al abrigo del Altísimo. Esta mañana me gustaría comenzar con un principio que tú y yo tenemos que aprender, el de vivir, habitar, caminar permanentemente en nuestra relación personal con Dios. La relación con Dios no es un acto de fin de semana, no es tampoco un acto de festividad religiosa y tampoco es un acto de fe en los momentos en los que enfrentamos situaciones que se escapan de nuestro control. La vida cristiana es una relación permanente, diaria con Dios, que te permite disfrutar de esta relación maravillosa que Dios te ha regalado, que te permite crecer espiritualmente, que te permite vivir cumpliendo, viviendo cada uno de los principios de la Escritura y que te permite de esta manera vivir al abrigo, como dice aquí el versículo, del Altísimo. ¿Sabes? Las inclemencias del tiempo a veces nos preocupan. Es increíble sobre todo lo que está pasando en este momento. Hace apenas un par de días hubo una tormenta de nieve en ciertos países, cuando normalmente deberíamos estar prácticamente terminando el verano y empezando el otoño. De la misma manera, las temperaturas bajan en algunos lugares simplemente a niveles que normalmente no deberían suceder. Esto está pasando porque literalmente tenemos nuestro clima y muchos otros aspectos de nuestro mundo totalmente de cabeza. Pero cuando esto nos sucede, empezamos a preocuparnos y Dios nos dice: el que habita, el que vive una vida con el Altísimo, está abrigado por Él. Así que no te preocupes, no te asustes por las inclemencias del tiempo, no te asustes por las circunstancias que pueden venir a tu vida y que tal vez tengas que enfrentar. De todos modos, dice la Escritura, que tú puedes vivir abrigado por el Altísimo. Algo que me llama mucho la atención de la Escritura es que Dios elige las palabras precisas para mandarnos el mensaje preciso que quiere para nuestra vida. A veces tú y yo, cuando hablamos, utilizamos palabras que no necesariamente serían las más adecuadas para expresar lo que queremos. A veces tenemos que explicarnos otra vez. A veces incluso utilizamos nuestros gestos, las manos, una sonrisa, para poder explicar la frase que estamos tratando de comunicar. Pero no es así con Dios. Dios en su palabra nos ha dejado las palabras exactas para expresar aquellas cosas que tú y yo debemos entender. Y cuando la Biblia se refiere aquí a que tú y yo podemos, habitar, quiere decir que debemos vivir permanentemente en una relación personal y cercana con Dios, no eventual, permanente. También nos dice que Dios puede abrigarnos para de esta manera que no tengamos que enfrentar nosotros solos las inclemencias de la vida, las situaciones, las circunstancias de la vida que a veces solamente desenmascaran nuestros verdaderos problemas. ¿Sabes? Esto es algo que no deja de llamarme la atención.
A veces pensamos que los problemas generan que nosotros actuemos de una determinada manera. Eso no es cierto. Los problemas, las dificultades, las pruebas, las circunstancias, lo único que hacen es sacar lo que hay dentro de ti. Por eso Dios utiliza las pruebas, para que cuando salen estas cosas de ti, te des cuenta y puedas llegar, puedas entregarlas, puedas confesarlas de parte de Dios y Él continúe con esta transformación preciosa que quiere hacer de nuestras vidas. Sin las pruebas, no se revelarían muchas de las cosas que hay en lo profundo de nuestro corazón y que nos están haciendo daño, que no nos permiten disfrutar de la vida como Dios la ha diseñado. Ese es uno de los motivos por los cuales Dios permite las circunstancias cambiantes y los problemas de la vida. Otro aspecto importante es el de trabajar en tu corazón para, a través de estas pruebas, a través de estas dificultades, llevarte a crecer espiritualmente. Tú y yo no podemos convertirnos en hombres de fe si no pasamos por pruebas. Cuando todo sale bien, no hay que confiar. Simplemente puedes disfrutar de las bendiciones de Dios en tu vida. Pero cuando vienen las pruebas, es el momento de confiar y de esta forma crecer en la fe, crecer en la confianza en nuestro Dios. Es muy importante que tú y yo entendamos lo que Dios quiere hacer en las pruebas, porque si no lo entendemos, vamos a pasar por las pruebas como cualquier gente en esta vida pasa por las circunstancias adversas, como si nada, queriendo salir lo más rápido posible y sin aprender absolutamente nada. El otro día hablaba con una persona que acaba de pasar por una circunstancia muy difícil, muy complicada en su vida. Y me decía, fíjate que estoy tratando de hacer estas cosas para rápidamente salir de él. En ningún momento me dijo para aprender. En ningún momento me dijo para crecer, para madurar. No. Lo importante era salir lo más rápido posible de la prueba. Y esa es exactamente la tendencia humana. Que tú y yo tratemos de salir de la prueba lo más rápido posible. Y de ser posible, sin que la prueba nos toque para nada. No es así el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú aprendas a vivir al abrigo del Altísimo. Que tú aprendas a vivir arropado por Dios en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas, para que éstas sirvan, para que Dios pueda mostrarte las áreas que tienen que ser cambiadas y te lleve a crecer espiritualmente, de tal manera que puedas seguir creciendo en esta vida espiritual que Dios te ha regalado. En efecto, cada una de las palabras tiene un sentido. Y aquí cuando Dios nos dice esto, se identifica a sí mismo como el Altísimo, el más alto, el que vive en las alturas. Y ese es el lugar donde Dios te quiere, viviendo en sus alturas. Decía el profeta Habacuc, Él es el que me hace andar en mis alturas. Y Dios quiere que tú y yo aprendamos a vivir en su altura, en la altura espiritual a la que Dios nos está invitando para que podamos vivir conforme al diseño que Dios tiene de nuestras vidas. Muchas veces tú y yo nos conformamos con cualquier manera de vivir. Nos conformamos con la situación que estamos viviendo. Hace un tiempo escuchaba a una persona decir, bueno, si la vida te da limones, haz limonada. Sí, confórmate, resígnate. Haz lo que la vida te va llevando a hacer. No es así la vida cristiana. Dios te dice, quiero llevarte a mis alturas. No importan los problemas, no importan las situaciones, no importa la adversidad del mundo o de la sociedad que estemos viviendo en este momento, sino que Dios dice, quiero llevarte a mi altura espiritual. Quiero hacerte crecer. Quiero que puedas vivir en la serenidad que Dios describe, que es el recinto donde Dios vive, el cielo. ¿Sabes? Este salmo es particularmente importante en un momento como el que estamos viviendo. Hace muchos años, en 1665, 1666, en el siglo XVII, hubo una gran epidemia de peste bubónica en Inglaterra. Solo para darte una idea, durante estos 2 años, el 20% de la población de Londres falleció. Una crisis terrible, terrible. En medio de esta gran crisis, un gran predicador del siglo XVII comenzó a hablarle a la nación sobre el Salmo 91.
Y uno de los doctores, enfrentando esta terrible epidemia, hizo un comentario maravilloso. Hoy el mundo entero está preocupado por el desarrollo de una vacuna que traiga una solución aparentemente definitiva sobre esta crisis de salud que llevamos varios meses enfrentando y que ha no solamente traído, lamentablemente, el fallecimiento de muchas personas, pero además un profundo sufrimiento a otras por el encierro en el que mucha gente ha tenido que estar, y también unas situaciones o unas consecuencias económicas de gran magnitud, de gran escala. Aquel doctor decía, el Salmo 91 es la vacuna mental que necesitamos en medio de esta gran crisis de salud. Hoy quiero que te concentres en escuchar las enseñanzas que Dios tiene en este Salmo 91, porque son la vacuna mental que tú y yo necesitamos para enfrentar la situación que vivimos en este momento en particular, pero en cualquier momento de nuestras vidas. Es por eso importante que tengamos altura de miras, como se suele decir, que pongamos nuestros ojos en las cosas eternas, que pongamos nuestros ojos en la guía de Dios, en nuestra relación con Dios, en las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Estas son sus alturas, las alturas del Altísimo, las alturas a las que tú y yo nunca llegaríamos por nuestras propias fuerzas, ni siquiera convirtiéndonos en doctores en teología o conociendo mucho de la Biblia, sino simplemente viviendo en una relación profunda, habitando en una relación profunda, diaria, abrigados, arropados, cuidados por el Altísimo. Qué preciosa expresión, la de abrigarnos, ¿verdad? Siempre pienso en un padre colocando el abrigo a su hijo cuando está pasando frío, cuidándolo, cuando está teniendo que enfrentar la lluvia, el frío, el viento, y arropándolo, abrigándolo de esta manera. Siempre que pienso en un padre, me imagino en él cuando coloca las mantas para cubrir a su hijo que se está quedando dormido. Y de esta misma manera, Dios cuida de sus hijos, arropándolos, abrigándolos, pero no solamente desde el punto de vista material o físico que tú y yo necesitamos, porque también lo necesitamos, pero especialmente desde el punto de vista espiritual, llevándonos a sus alturas, para que desde ahí podamos ver la vida como normalmente no la veríamos. Uno de los problemas que a veces enfrentamos los creyentes es tratar de vivir una vida como la que viven los demás. Tú no fuiste llamado a vivir una vida como la de los demás. Jesucristo pagó por ti en la cruz para que tengas una vida eterna y para que tengas una vida sobrenatural mientras vivas en esta vida. Una vida en la que pueda Dios llevarte a su altura espiritual y de esa manera tú y yo podamos discernir, aprender las cosas de una manera distinta a como lo hace cualquier otra persona. Que podamos entender la vida como normalmente no la entendemos. ¿Sabes? Los hombres disfrutamos de una inteligencia que Dios nos ha regalado y que nos ha servido para poner personas en la luna, para enviar sondas que prácticamente salen o están por salir del sistema solar. Dios nos ha dado una inteligencia que nos permite poder hacer intervenciones quirúrgicas y corregir graves crisis de salud, que nos permite construir computadoras que hoy permiten, por ejemplo, que tú y yo nos estemos comunicando a través de esta red, a través del Internet. Pero esa inteligencia no te sirve para tomar decisiones sabias con respecto a tu vida. La sabiduría, dice la Escritura, que es el conocimiento de Dios. Y Dios quiere hacerte una persona sabia, entendida en las cosas espirituales, para que de esa forma tomes las mejores decisiones con respecto a tu vida en todos los ámbitos de ella. Esto solamente va a suceder cuando vives arropado, abrigado por el Altísimo. Otro problema que los seres humanos enfrentamos es una visión un poco corta. Créeme que yo entiendo muy bien esto porque tengo que usar lentes y tengo una visión, físicamente hablando, pues un poco corta, ¿verdad? No veo muy bien a la distancia. Recuerdo que hace unos años estaba dando una predicación en un lugar que era bastante grande. Y entonces al terminar se acercó una persona y me dijo, oye, la verdad es que yo estaba esperando que tú me pudieras mirar, que me pudieras ver, pero nunca lo hiciste.
Le dije, ¿en qué fila estabas? En la 18. Mira, le dije, después de la 12 yo no veo absolutamente nada. Así es que la verdad que soy un poco corto de vista. Y esto me permite entender cómo a veces vivimos con esta visión corta desde el punto de vista espiritual, que no nos permite entender cuál sea, dice la Escritura, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué maravilloso descansar, tener la serenidad de que Dios tiene todas las cosas bajo su control, que Él nos va a abrigar, nos va a arropar, va a cuidar de nuestras vidas para que en ningún momento tú y yo pasemos el frío que no necesitamos o estemos expuestos a las inclemencias de la vida sin un abrigo de parte de nuestro Padre Celestial. Qué increíble poder confiar en esto. Qué tranquilidad aporta a nuestra vida el saber que alguien cuida de ella. Que no importa las circunstancias que vengan en el futuro, Dios tiene el control de nuestra vida. Que no importa los problemas que tengamos que vivir o enfrentar, Dios tendrá el control de ellos y en ningún momento, en ningún caso, va a permitir que tú y yo seamos afectados negativamente por ellas. Qué maravilloso cuando tú y yo leemos la Biblia y nos encontramos que este tratamiento es el que Dios le ha dado a muchos hombres de Dios. En medio de una gran crisis en Israel, en medio de una sequía y una hambruna en este país, Dios cuidó del profeta Elías. Incluso llevó a cuervos, a pájaros, animales, a que todas las mañanas le llevaran su comida. Qué maravilloso poder confiar en que no importa lo que suceda, Dios cuidará de ti y de mí. Hace un momento te hablaba del profeta Habacuc, que decía, aunque la higuera no florezca, aunque la vid no dé fruto, aunque todo esto sea un desastre, yo me voy a gozar en el Dios de mi salvación, porque Él va a cuidar de mí, porque mi vida está en sus manos. Yo sé que conceptualmente tú y yo sabemos estas cosas. La pregunta es si estamos viviendo en ellas, si estás viviendo tranquilo, en la serenidad que Dios te da al confiar en su palabra, o si estás viviendo en la inquietud, en la ansiedad, en la preocupación que es común para nuestra naturaleza y en general en este mundo. Hoy quiero invitarte a que confíes plenamente en los planes de Dios para tu vida, en el cuidado y el abrigo de Dios por tu vida, y le permitas, confiando de esta manera, que te vaya llevando de gloria en gloria a crecer en la altura espiritual a la que Dios te quiere llevar. Qué propósito tan maravilloso de parte de Dios el llevarte hasta ese lugar. Dios simplemente podría, al conocerlo, sacarnos de esta vida y llevarnos al cielo. Dios podría simplemente no involucrarse en los aspectos diarios, cotidianos o pequeños de nuestra vida, pero no lo hace así. Te ama de tal forma que se ha convertido en un Padre eterno, en un Padre que vive siempre preocupado por tus problemas, siempre ocupado por las cosas que tú necesitas, siempre cuidando de todos los detalles para ti, siempre cuidando de todo aquello con lo que te puede hacer feliz. Esta es la actitud que Dios tiene hacia ti. ¿Sabes qué sucede? Muchas veces cuando enfrentamos la adversidad, volteamos pensando que Dios ya nos olvidó, que Dios simplemente ya no está pendiente de todas estas cosas. Hace poco escuchaba a una persona que me decía, yo no molesto a Dios con cosas pequeñas. Esto solamente nos hace entender que pareciera que Dios se molesta porque tú y yo recurramos a Él. No es así, ¿eh? Dios dice en la Escritura que nos anhela, que quiere estar con nosotros, que quiere pasar tiempo contigo y conmigo. Y es por eso que, al contrario, Dios quiere que aún en las cosas más pequeñas, tú y yo recurramos a Él, para de esta manera poder disfrutar de esta relación personal que nos ha regalado. Continúa diciendo el versículo 1, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabes? Aquí utiliza otra expresión, otra palabra, el abrigo cuando hace frío, pero nos habla ahora de vivir bajo la sombra del Omnipotente, porque la vida a veces también hace calor, no sé si te has dado cuenta. A veces las circunstancias ponen mucho calor en nuestros problemas, en nuestra situación, y Dios tiene entonces que poner una sombra para que ese sol, ese calor, nunca nos afecte.
Qué precioso escuchar esto. El que habita al abrigo del Altísimo morará, es decir, vivirá bajo la sombra del Omnipotente. Dios nos dice no solamente que vamos a estar bajo su sombra, sino que además utiliza una palabra para mostrarse a sí mismo y que podamos confiar en él. Tú y yo vamos a vivir bajo la sombra del que todo lo puede, el Omnipotente, el que tiene todo el poder. ¿Por qué se muestra Dios de esta manera? En esta primera parte del Salmo 91. Es importante que entiendas una cosa. Nada se sale del control de Dios. Dios tiene todo el poder para poder hacer cualquier cosa que sea necesaria en nuestras vidas. Ese mismo poder que Dios utilizó para crear el universo con una sola orden, es el mismo poder que está a tu alcance cuando tú y yo nos acercamos a Dios a través de la oración para pedirle que haga cualquier cosa. A veces, cuando oramos, limitamos a Dios, porque pensamos, no, lo que le estoy pidiendo es demasiado grande, no es posible, esto es una cosa imposible. Dice la Biblia, porque nada hay imposible para Dios. Con quien tú estás tratando no solamente es el Altísimo, sino también es el Omnipotente, el que tiene todo el poder para hacer cualquier cosa que sea necesaria. Tuvo el poder para alcanzar tu salvación en la cruz. Tuvo el poder para transformar tu vida cuando se la entregaste. Y hoy tiene el poder para poder salvarte, cuidarte en cualquier cosa que tú necesites. No solamente estamos hablando del propósito espiritual de Dios de llevarte a vivir en sus alturas, pero también que tengas la tranquilidad, la paz de que a pesar de que estés viviendo problemas o persecuciones o dificultades o cualquier cosa que aparentemente atente contra tu estabilidad, contra tu vida, contra tu persona, hay alguien que te cuida. Hay alguien que está haciendo sombra atrás de ti para que sepas que te cuida y es el Omnipotente, el que todo lo puede, el que tiene el poder para hacer cualquier cosa. Nunca dudes de su bondad, nunca dudes de su misericordia, nunca dudes de los buenos propósitos que tiene para ti y tampoco dudes nunca de su poder. Él puede hacer cualquier cosa que tú y yo le pidamos. Es el Omnipotente. Así que empieza a orar por cosas grandes, no solo por pequeños detalles. Empieza orando por las grandes transformaciones que tu vida necesita. Empieza a orar por la conversión de aquellos que aparentemente no tienen ningún interés o incluso una muy mala actitud al Evangelio. Empieza a orar porque Dios toque el corazón de tu país. Empieza a orar porque Dios haga lo imposible. Y cuando tú y yo empecemos a orar de esa manera, comenzaremos a ver cómo Dios obra milagros una y otra vez en nuestra vida. Dios quiere hacer grandes milagros en tu vida a través de la oración. Esto no va a suceder si tú no crees que Él es el Omnipotente. Si tú no crees que Él tiene todo el poder para poder hacer cualquier cosa que sea necesaria. Solo te quiero recordar, cuando un creyente levantó sus manos al cielo y le pidió a Dios que detuviera el tiempo, Dios lo hizo. Hoy en día, tú y yo en el uso horario vemos el reflejo de aquella respuesta de oración. ¿Cómo es posible que Dios parara el tiempo? ¿Cómo es posible que Dios hiciera esto que los físicos te dirían es absolutamente imposible? Porque es el Omnipotente. Porque es el que desarrolla sus poderes en toda situación que tú necesites. Eso significa omnipotente. Todo el poder en todos los ámbitos. Así que, si tú y yo pedimos esto, va a suceder. Dios a través de Elías, a través de la oración de Elías, detuvo la lluvia en Israel durante 3 años y medio. ¿Te parece normal una cosa así? Esto nunca ha sucedido. Nunca volverá a suceder, pero sucedió
porque un hombre oró y lo pidió. De esta misma manera, tú y yo podemos orar con toda la convicción, sabiendo que Dios hará todo aquello que sea necesario. Recuerda, el Omnipotente. Dos hermanas, muy amigas de Jesús, muy cercanas con él, se quejaron de que había llegado tarde y por este retraso aparente de parte de Jesús, su hermano Lázaro había muerto. ¿Sabes qué es increíble? Jesús les preguntó a las dos lo mismo. Oye, ¿tú crees en la resurrección? ¿Crees que yo puedo darle vida a un muerto? Y las dos dijeron, sí, sí, claro, creemos en la resurrección, en el día postrero. No. Jesús les dijo, no, es que no estoy hablando de eso. Es que Lázaro va a volver a vivir. Y cuando Dios le dio la orden de salir de aquel sepulcro, Lázaro resucitó. Oye, ¿es esto posible? Claro que no. Hoy los médicos nos dirían por qué es imposible que un ser humano resucite. Los biólogos nos darían una explicación un poco más amplia. Pero Lázaro resucitó. ¿Por qué? Porque el Dios omnipotente puede hacer cualquier cosa. Pareciera que estas son historias antiguas y que el día de hoy esto ya no ha sucedido. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios va a hacer milagros como lo hace todos los días porque tiene el poder para hacerlo. Así que tú y yo tenemos que vivir confiados y tranquilos. Señor, mi situación parece imposible. No te preocupes. Dios es el Dios de los imposibles. Señor, esta situación se ha salido completamente de control. No hay forma de detenerla. Tu Dios es el Dios poderoso que puede hacer cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. El versículo 2 nos revela algo más que tú y yo tenemos que aprender esta mañana y que, créeme, puede transformar nuestras vidas. Dice el versículo 2, diré yo a Dios, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Antes de empezar con toda la explicación de por qué habla de castillos, por qué habla de todos los demás, quiero enfatizar algo importante en este versículo. Fíjate lo que dice. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios. ¿Sabes qué es maravilloso? Cada cosa escrita en la Biblia ha sido escrita para ti. Hoy en día tú y yo podríamos tomar todo un curso de teología, de exégesis, y entonces empezar a pensar, bueno, mira, lo que pasa es que en realidad esto fue escrito para el pueblo de Israel en aquel tiempo. No te engañes. Si fue escrito para el tiempo de Israel, pero sigue en la Biblia, que Dios te dice que leas todos los días, es porque esas promesas también son para ti. No solamente para el pueblo de Israel o para algún hombre de Dios en el pasado, sino también para ti. Y tú tienes que aprender a tomar las promesas de la Biblia y apropiarlas y vivirlas. Y tú tienes que creer cada cosa que dice la Biblia, porque fue escrita también para ti, no solamente para Israel, no solamente para un profeta o para un grupo, para una persona, son escritas para ti. Si no, esos libros ya no serían parte de la Biblia que Dios nos ha dado y que quiere que leamos. Dios lo ha escrito para nosotros. Y es por eso que tú y yo tenemos que aprender a apropiar esas enseñanzas. Tenemos que aprender a apropiar cada una de las promesas que Dios nos da. Si no lo hacemos, en realidad esto no sirve para nada. Si Dios lo dice en la Biblia, te lo está diciendo a ti. Si Dios en la Biblia hace una promesa, te la está haciendo a ti. Por supuesto, tenemos que tener cuidado con el contexto, tenemos que tener cuidado con estar haciendo una interpretación correcta de los versículos, de los pasajes. Hace un tiempo recuerdo que una persona me dijo, mira, yo aprendí una forma maravillosa de leer la Biblia. Mira, yo hago así todos los días y ahí donde quede pongo el dedo y eso es para mí. No, eso lo único que revela es una inconsistencia en tu vida espiritual, una falta de constancia en tu lectura y una falta de secuencia en ella, y por lo tanto, la posibilidad de que con facilidad tú interpretes de una forma equivocada un versículo de la Biblia. Pero si tú estás leyendo la Escritura, y la Escritura, Dios te hace a través de ella una promesa, es porque es para ti. Tienes que apropiarla, es tuya, no es de alguien más, es tuya. ¿Sabes? Cuando empecé a leer la Biblia me llamaba la atención cómo el apóstol Juan hablaba de él mismo como el amado, yo, y esto es una cosa que me resultó confusa, incluso pensé mal de Juan. La verdad es que
Él había aprendido a apropiar el amor de Dios. Había aprendido a apropiar las enseñanzas. Eran suyas. Era su Señor. Era su Dios. Era su Salvador. De esta misma manera, tú y yo tenemos que aprender a vivir, apropiando las enseñanzas que Dios nos ha dado a ti y a mí, las promesas que Dios nos ha dado a ti y a mí. Y de esta manera, tú y yo podremos hablar como la promesa que Dios me ha dado, la promesa de mi Dios, la promesa de mi Señor. Esto no quiere decir que no sea el Dios de los demás o que no haya promesas para los demás. Pero por lo pronto, tu relación con Dios es personal y las promesas están dirigidas a ti. Fíjate lo que dice: diré yo a Dios, esperanza mía. También puede ser esperanza de los demás, no lo sé. Pero tú eres mi esperanza. Y aquí me gustaría explicarte lo que significa la palabra esperanza. A veces tú y yo hablamos de esperanza como algo, como una ilusión que no se va a cumplir nunca. No, yo tengo la esperanza de que algún día me haga millonario. Bueno, eso simplemente es una vanidad ilusoria, dice la Biblia. Cuando la Escritura nos habla de esperanza, nos dice que tú y yo podemos tener la seguridad de vivir esperando el cumplimiento de sus promesas. Eso es lo que la palabra significa. Así que tú y yo podemos vivir todos los días con la esperanza, no con una ilusión, no, con la esperanza, con la expectativa de ver el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida. Y esto es algo maravilloso, porque tú te puedes levantar a partir de ahora todas las mañanas diciendo: Señor, simplemente me levanto a ver tus maravillas. Así decía el salmista. Simplemente nuevas son cada día tus maravillas. Cada día tú y yo podemos disfrutar de todas las cosas con las que Dios nos quiere sorprender en el transcurso del día. Maravillas que ni nos imaginamos. Pero a veces estamos tan preocupados, tan observantes de nuestros problemas, tan pesimistas, con una actitud tan equivocada, que no podemos ver sus maravillas. Así como cuando en la noche te asomas y ves ese cielo estrellado, y es una auténtica maravilla y un regalo de parte de Dios para ti, de la misma manera tienes que aprender a ver sus maravillas durante todo el día. Esto no sucederá si tú no vives con esperanza. La esperanza es la expectativa del cumplimiento de Dios con respecto a sus promesas. Así es que tú y yo vamos a esperar porque Dios nos muestre cómo va a cumplir aquello que es humanamente imposible. En pocas palabras, te invito a que en las mañanas te pongas delante de Dios para decir: Dios, yo te pedí esto y sé que tú me lo vas a dar. Señor, tú me has enseñado, me has prometido esto. Yo quiero que me sorprendas. Hoy quiero ver cómo vas a hacer lo que no parece posible hacer, pero yo sé que tú puedes hacerlo. Así que hoy me vas a sorprender. Y puedo de esta manera vivir con esta esperanza. Cuando la Biblia habla de la esperanza de la vida eterna, por ejemplo, no habla de una ilusión, pues ojalá, ¿no? Yo veo a muchas personas que les dices: oye, ¿tú qué opinas de la eternidad? ¿Qué opinas del cielo? Pues ojalá vaya para allá. ¿No? No. Ojalá significa Dios quiera, ¿no? Pero Dios sí quiere, y quiere que vivas con una esperanza fundada en la vida eterna. Esto no va a suceder si tú no crees sus promesas. Esto no va a suceder si tú no crees lo que Dios te dice que hizo por ti en la cruz. Y tampoco va a suceder en ningún otro ámbito de la vida si tú no crees las promesas de parte de Dios. ¿Sabes? Hay veces que tú y yo oramos, pero oramos con una profunda incredulidad, que más que agradar a Dios, prácticamente le ofende. Señor, yo te quiero pedir, en fin, sé que esto no puede ser, pero bueno, te lo voy a pedir, ¿no? ¿Sabes? Eso no es esperanza, eso es incredulidad. La esperanza es esperar confiando en que Dios va a cumplir sus promesas en una o en otra forma. Eso sí no lo sabemos, pero en una o en otra forma. Y continúa diciendo: castillo mío. Y a veces tú y yo no entendemos mucho el concepto de un castillo porque vivimos en una etapa mucho más moderna. ¿Sabes para qué servían los castillos? La mayor parte de la gente no vivía en el castillo, sino que cuando había una amenaza, entraban inmediatamente dejando sus cosechas, dejando sus trabajos y se quedaban dentro del castillo para poder ser protegidos.
Los castillos tenían muchos mecanismos de protección para quienes estaban adentro. Normalmente había un foso que protegía alrededor del castillo, un foso con agua, que no permitía que los enemigos se acercaran de más. Había también una puerta que era cerrada y que prácticamente separaba el castillo del resto del mundo. Había también algunas torres, algunos lugares donde soldados se colocaban para proteger el castillo a través de flechas, a través de otras armas de la antigüedad. El castillo normalmente era muy difícil de vencer. A veces pasaban meses, años, en los que un ejército enemigo tenía que rodear el castillo tratando de tomarlo. El castillo entonces era la medida más grande de protección que había en la antigüedad. Después, claro, con la pólvora y demás, los castillos perdieron su eficacia. Pero en este momento en el que el salmista nos está hablando de que Dios es nuestro castillo, nos está diciendo, es tu mayor protección en los momentos de tribulación. Es tu mayor protección, tu mayor seguridad en los momentos en los que estás siendo atacado por las circunstancias, en los que estás sufriendo persecución o cualquier otro problema que puedas estar enfrentando en la vida. Quiero decirte que las personas que entraban apresuradamente al castillo porque venía alguien a poner en riesgo sus vidas, no eran los que se subían y combatían, sino simplemente eran los que disfrutaban de la protección que aquel castillo les daba. Los castillos fueron tan importantes en la antigüedad que por varios cientos de años, durante la antigüedad y durante la Edad Media, constituyeron toda una estructura social en el mundo. Bueno, hoy quiero invitarte a que entres al castillo fuerte y protector que dice la Biblia que es tu Dios. Allí estarás protegido, cuidado por el Dios omnipotente que puede cuidarte de todas las cosas, de todas las situaciones que te acechan en la vida. Así que vive con tranquilidad. Los gruesos muros del castillo están para protegerte. Así que no corres ningún peligro. Es tu castillo. ¿Sabes? Uno de los himnos antiguos más famosos de la historia se llama así: Castillo fuerte es nuestro Dios. Un castillo fuerte que está dispuesto a protegernos de cualquier situación que tú y yo tengamos que vivir. Qué maravilloso descansar en esta protección de parte de Dios. Y el versículo 2 termina diciendo: Él es mi Dios, en quien confiaré. Otra vez, mi Dios. No es el Dios de todos. No. Es tu Dios. También el de tu hermano, tu vecino, pero especialmente es tu Dios. Tú tienes que tener esta relación personal. Tú tienes que tener esta vivencia diaria con tu Dios. Tú tienes que aprender a confiar en Él. Tú tienes que aprender a orar a Él. Tienes que aprender a vivir confiado, sabiendo que Él es tu abrigo, que Él es el Altísimo, que tiene propósitos altos en tu vida desde el punto de vista espiritual, también desde otros ámbitos de tu vida, que Él es tu protector, que Él es el que te cuida, Él es el que te da sombra para que el sol no te alcance ni te perjudique. Él es el que está atrás de ti como un poderoso gigante, omnipotente, poniendo a tu disposición todo el poder que Él tiene para que pueda obrar milagros en tu vida. Él es tu Dios. Hoy quiero presentártelo en forma mucho más personal. Es tu Dios, en quien tienes que aprender a confiar y en quien tienes que aprender a descansar. Recuerda, el Salmo de la serenidad, el Salmo de la protección, el Salmo a través del cual Dios se revela como quien te cuida, como quien te protege, como quien hace todas las cosas necesarias para tu bien. Qué precioso el inicio de este Salmo 91. Tú y yo vamos a aprender en los siguientes versículos muchas cosas específicas de esta protección de parte de Dios que nos van a alentar
Vamos a aprender de los cuidados, de los propósitos de Dios acerca de nuestra vida, pero es importante que antes de entrar en todos estos detalles, aprendamos las enseñanzas que Dios tuvo para nosotros en este preámbulo del resto del Salmo, en lo que tú y yo podríamos llamar el manifiesto de los creyentes, el manifiesto de los salmos. Yo confío en el Dios Altísimo. Yo confío en el Dios que cuida de mi vida. Yo confío en el Dios omnipotente. Yo confío en mi Dios, en mi castillo fuerte y en la esperanza de mi vida. Por favor, graba estas frases. Ponlas delante de ti. Grábalas en tu mente. Guárdalas en tu corazón y vivirás de una manera distinta. Vivirás confiando en que no hay de qué preocuparse, en que no hay por qué sufrir y en que además Dios tiene cosas maravillosas para ti y para mí el resto de nuestras vidas. No importa tu edad, no importa tu situación, no importa tampoco qué tanto conozcas o no, qué tan profundo no haya sido hasta este momento en tu lectura de la Biblia o en tu vida espiritual. Ese es el propósito que Dios tiene para tu vida. Hoy tenemos que aprender a confiar completamente en ello. Mientras escuchaba una de las canciones que compartió la familia Gedeón con nosotros, escuchaba cómo Dios tiene razones para vivir, para nuestro vivir. Y esa es la realidad. Dios tiene razones para que tú y yo vivamos todos los días. Nos da razones para vivir, nos da razones para confiar, nos da incluso razones para morir. Nos da razones para que tú y yo podamos continuar con este peregrinaje por esta vida en el cual Dios quiere usarnos abundantemente para que podamos llevar a otros a los pies de Cristo. ¿Sabes? Cuando las personas te ven vivir en serenidad, en tranquilidad, ni siquiera lo entienden. Es muy difícil que lo puedan entender. ¿Cómo puedes vivir tranquilo en medio de todo este desorden? ¿Cómo puedes vivir tranquilo en medio de todas estas dificultades, de toda esta situación? Bueno, puedo vivir tranquilo porque vivo a la sombra del Omnipotente. Esa es la forma en la que tú y yo podemos responder. Pero para responder eso, tiene que ser una parte real de nuestra vida. Hoy te invito a que lo conviertas en una parte de tu vida, depositando tu confianza en el Señor, para que se convierta en tu esperanza. Amigo mío, si nos sintonizas por primera vez, no dudo que estés un poco sorprendido con las cosas que estás escuchando. Seguramente tampoco te habías imaginado a Dios de esta manera. Y es que normalmente nos cuesta trabajo, humanamente hablando, pensar que Dios cuida de nuestras vidas y de nuestros detalles de esta forma. Pero es importante que entiendas algo el día de hoy. Y es que tu eternidad ha sido tan importante para un Dios que te ama, que estuvo dispuesto a hacerse un hombre en la persona de Jesucristo para morir en la cruz del Calvario, pagando por tus pecados. El Omnipotente, el que todo lo puede, encontró una solución para resolver el dilema de tu vida. ¿Cuál es el dilema de tu vida? El dilema de tu vida es que en tu independencia, en tu deseo de tomar tu vida en tus manos, al margen de Dios, comenzaste a pecar. Te separaste de Dios. Y esa independencia solamente te llevó a una separación eterna de Dios por causa de tus pecados, de tus ofensas, de todas aquellas cosas que has hecho, dicho, pensado, que ofenden a Dios, que están en contra de su naturaleza, que incluso ofenden a otras personas, a las que has afectado por causa de tus acciones. El día de hoy, Dios quiere que sepas que en su poder, Él obtuvo el pago de tus pecados en la cruz del Calvario. Y como un Dios omnipotente, obtuvo la salvación que no te mereces y que no puedes obtener por tus propias fuerzas. Ni portándote bien, ni siendo religioso, ni siendo muy moral, ni actuando de ninguna otra forma. Pero Dios obtuvo la salvación por ti. Y hoy quiere que sepas que el Dios Altísimo, en su sabiduría, está acercándose a tu vida
en este momento importante, en el que tú necesitas escuchar, en el que tienes la oportunidad de entender lo que Él hizo por ti. Al morir en aquella cruz del Calvario, al pagar por tus pecados, Dios obtuvo tu salvación y hoy tienes que apropiarla. De la misma forma que estuvimos hablando de cómo apropiar estas promesas, la primera promesa que tú tienes que aprender a apropiar es la promesa de la vida eterna. Hoy tienes que dar un paso de fe. Tienes que confiar en que Dios te quiere hacer nacer de nuevo, espiritualmente hablando, te quiere salvar, te quiere dar una vida eterna. ¿Cómo puede esto suceder? Hoy te pido que llegues delante de Dios con humildad, que le pidas que te perdone por todo aquello que tú sabes perfectamente que está equivocado. Seguramente has olvidado muchas cosas que has hecho equivocadas, pero no importa. Lo que Dios quiere es que reconozcas que has pecado y que tus pecados te han separado de Dios. Una vez que confiesas tus pecados, entonces tienes que clamar por su misericordia y confiando en lo que hizo en la cruz, pedirle que te perdone, pedirle que te salve de la consecuencia eterna de tus pecados y tienes que invitarlo a tu corazón como tu Señor y Salvador personal. Esto permitirá que al nacer espiritualmente puedas comenzar una vida espiritual de su mano durante toda esta vida y por la eternidad. Me gustaría terminar el día de hoy con una oración y quiero dividir esta oración en dos partes. En la primera parte voy a orar contigo, que quieres invitar a Cristo a tu corazón, que has encontrado hoy la necesidad de que Dios te perdone, te salve, llene el vacío que tienes en tu vida y te dé una vida nueva. Si ese es tu caso, hoy te pediría que me acompañes, repitiendo en tu corazón las palabras con las que me voy a dirigir a Dios. En la segunda parte de la oración, vamos a orar porque Dios de verdad nos lleve a apropiar todo esto que hemos aprendido esta mañana. Qué cosa maravillosa. Habitar al abrigo del Altísimo. Morar a la sombra del Omnipotente. Descansar en la confianza de que Dios es nuestra esperanza, nuestro castillo fuerte y nuestro Dios. Hoy vamos a orar pidiéndole a Dios que esto se convierta en una realidad en tu vida. Por favor, cierra tus ojos, inclina tu rostro y acompáñame en esta oración. Señor, yo quiero darte muchas gracias. Gracias, Señor, por decirme que me amas. Gracias por mostrar tu poder, tu misericordia. Hoy, Padre, quiero pedirte que me perdones por cada uno de los pecados que he cometido. Perdóname, Señor. Por favor, perdóname por todos los pecados y limpia completamente mi vida. Señor, hoy te quiero pedir que confiando en lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz, pagando por cada uno de los pecados, hoy, Dios, pueda alcanzar tu misericordia. Señor, perdóname, límpiame, sálvame. Dios, hoy te abro mi corazón y te pido por favor que entres a Él como mi Salvador personal y como mi Señor para esta vida y la eternidad. Señor, por favor, quiero pedirte que tú me abrigues el día de hoy con tu salvación. Y Dios, que tú me cubras hoy con tu sombra para poder empezar a caminar contigo cada día, una vida nueva, una vida espiritual en relación contigo. Te lo quiero pedir, Señor, solamente confiando en lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario. En su nombre y para su gloria. Amén. Señor, el día de hoy vengo delante de ti, porque aunque tengo tiempo caminando a tu lado, a veces olvido que eres el Altísimo, que eres el Omnipotente, que eres mi castillo fuerte, que eres mi esperanza. Señor, hoy quiero pedirte que tú me lleves a apropiar todos estos conceptos de una manera definitiva. Señor, hoy te quiero pedir que tú me lleves a confiar absolutamente en tu protección y tus cuidados.
que tú me lleves a confiar en tu gran poder puesto a mi disposición. Y Padre, te quiero pedir que tú me lleves a disfrutar del abrigo que tú tienes para mí, como este Dios altísimo, con planes muy altos, con una vida espiritual a la que tú me quieres llevar en tus alturas, y que sin duda, Padre, escapa hoy incluso a mi razonamiento. Señor, por favor, llévame todos los días, a predicar esta convicción de fe. Te lo pido, Señor, de una forma muy especial, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Mi amigo, el día de hoy, no quiero que te quedes solamente con la idea de que el Salmo 91 es un salmo precioso, que puedes recurrir a él. No. Quiero pedirte que de verdad escribas este manifiesto de fe en tu vida. Recuerda, el que habita al abrigo del Altísimo, el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Esperanza mía, castillo mío, Dios, mi Dios en el que confiaré. Si puedes memorizar estos dos versículos, créeme, te llevarán a confiar todos los días en el Señor Jesucristo. Si el día de hoy le abriste la puerta de tu corazón, si le pediste que te salvara y que cambiara tu vida, hoy tienes que confiar en que efectivamente Dios lo va a hacer. Y confiando en que Él puede hacer lo que tú no, descansa en esta vida nueva que Dios te ha regalado. Bienvenido a la vida cristiana. Hoy te invito a que leas tu Biblia para que conozcas más de todas estas promesas maravillosas que contienen este libro inspirado por Dios. Y te invito a que te pongas a orar, a hablar con Dios, con tus propias palabras. Es tu Dios, no es el Dios no, es tu Dios. A partir de hoy, tu Dios. Así que aprende a orar, habla con Él y disfruta de estos tiempos de relación preciosa con Dios. Amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros en una predicación más de nuestro grupo G316 Condesa, y te invito a que el próximo domingo estés con nosotros a las 11 de la mañana para continuar con la segunda parte de esta enseñanza del Salmo 91. De igual forma, me gustaría invitarte también a que el miércoles nos sintonices a las 9 de la noche con otro de nuestros mensajes semanales, las bendiciones de la obediencia. Dios los bendiga, que tengan un maravilloso fin de semana. Un fuerte abrazo. Los dejo con la familia Gedeón y nuestra alabanza del día de hoy. Dios los bendiga. Que Dios te bendiga. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar
otra vez. Y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.